Fíjate. Che, ¿cómo puede ser? 90 La vida. La cuerpa me pidió un poquito más de collage. La había blanca. ¿Había? Rosas. Con ese que está ahí, con el de Adidas, claro, son como... Ay, sí. No, son como, son el mismo al revés, ¿entendés? Porque ese tiene un poco de rosa y ese son novios para mi amigo. Sí, me hace. Son de equipos contrarios y son novios. Son novios. Los que se pelean, ¿sí? Nicho, metete, Nicho. Metete, Nicho. Álvaro. Álvaro. Hola, tía. En abril me voy. Hola, Tute. En abril. Hola. ¿Qué onda? ¿No las vi? ¿Todo bien? No, porque él nos saluda cuando ya no son del torneo. Cerrale, Berto. Cuando no son del... No, porque te veo a vos y me ilumino por eso. Claro, yo soy muy oscura, eso está querido. Buenísimo. Claro. Y mucho playa, mucho Mar del Plata, mucha joda en realidad. Mucha joda. Olvídate que salí todos los días sola, salía a todos los boliches. Claro, ¿viste? Pintó. ¿Qué te iba a decir? No, en abril me voy a Punta Cana. A Bola de Jan. ¿Cómo que cuando vayamos? ¿Con tus amigos? Sí. Yo, hijas de puta, Somos bueno. cuatro amigos y una y mi mejor amiga. Quiricocho. Arranca el 2. Es que para mí no es de... ¡Ah, bueno! No sé si les ¡Ah, bueno! ¡Qué jugador el 2! Ya está, igual, ya no espere más porque... a los viejos. Ya no espere más porque... Ya está, déjalo ahí. ¿Qué pasa? Para mí sí, pero bueno, igual de última No, para mí es para hacerlo ahora. En marzo, si llegamos a ese momento, los ¿Qué esperamos. bocha metió, boludo? ¿Vos te da un lado, vale? No. Pero igual ahora es corta. Sí, ahora... ¿Cuándo es la última fecha? ¿Hoy? Se come, se come. Sí, pues ya definimos un campeón. ¿Cómo perdimos la final contra Messi? Quebró. Igual fue épica, boludo. Fue Y una por penales penal. 0-0, amigo. Bueno, el de la Libertadores también, estuvo bueno. Sí. Estuvo bueno que fue por penales las dos. ¿La viste? ¿Qué cosa? No, vi la historia el otro día. Partidazo, boludo. Sí, muy bueno. Está ganando Darwin 2-1. Lo vi. Cantina lo empató con uno menos igual. ¿Por qué lo echaron? Doble amarilla, fue al piso a cortar un gol. Está bien. Sí. Y iba a jugar con cancha 11 antes. Che, acá le veo. Sos vos. El Doc que se pegó. ¿Por qué hay un...? Viste, yo que te dije. El Doc es el veedor, ¿no? Tiró la pelota todo. Ahora no le pida que la haga capo. Vale. ¿Querés agarrarla de acá? Sí, amigo, ahí voy. ¿Cuánto? Dale, boludo. Así va. No sé dónde está Jorge, boludo. Igual prefiero ponerle con algo. Pero claro, yo le decía, bueno, che, ¿qué vamos a salir tal día? Y lo que pasa es que por ahí los lugares donde hacíamos venir, ninguna tenía en casa, entonces era claro, vamos a hacer un check-in, no sé, yo en la noche y pagás un día más por 5 horas, literalmente, nada ni a pagar. Sí, yo por mí, por mi relación. Por fin, perdón, ay, amiga, no, por favor, adelante, aunque no, a ver, igual, a ver, es mitad y mitad. Claro. Lo voy a decir esta última vez. ¡Che! Nacho te come. Pero nos podemos ir en algún... Me traje un veedor también, ¿sabes? ¿Esperan acá? Ah, estamos solos. Sí, por eso. ¿Qué quieres, boludo? Ok, perdón. Aparte, imagínate que me ponen una comida. No, después no, amiga. Ah, ¿vos estás en febrero? ¿En febrero? ¿Por qué?
¿Por No, qué? decime si estás o no estoy. Sí, sí, estoy. Ok, ¿Por qué? para el 20 y 20. No lo veo muy señor de la noche. ¿Qué El cumplís? lunes algo de... O sea, hay para las cosas. Bajá, Vi, bajá, bajá. Estoy tramitando a ver si puedo hacer... Viste que yo voy a sacar fotos a una jam. Sí, ¿Sabes lo que es una jam? sí. Yo tipo terminé tipo, esperando tu respuesta. Creo que les conté alguna vez que yo saqué fotos tipo como en un evento de música, de una banda. Que tipo es como una banda, una jam. Es como, ¿cómo se dice? Son como muchos instrumentos y entra gente que a anotarse para hacer ensambles. Ensambles es como... Oh, mira. Cosa. Pero gente que no se conoce. O sea, Sí. se pone, yo quiero cantar ¿Vas a cantar? Pepito en el campo, ponele que es una canción. Y ahí se va notando el guitarrista, tipo, el guitarrista Pero en el momento, qué ocupado. re divertido. Y es gente que canta, toca muy bien. No es tipo, porque yo cuando fui la primera vez dije, yo estoy viniendo a algo que va a meterse tipo Pepito el de la esquina a tocar así nomás. El trabo se hacía tocar. Yo voy a entrar a cantar, Chipa. Para mi cumple, olvídate. Toda recontra, remil, pedo. Pero que talentando. Cantando Claro. una Pero canción ¿qué nada más pasa? gratis. Claro. Instrumental, el rachador. Es que yo quiero eso, mira. ¿Qué pasa? Bueno, ellos tipo, ahora hicieron la última del año y hasta febrero no iban a hacer, tipo no van a hacer. ¿Dónde la hacen? En Caballito. Sí, re. Tipo, frente a Parque Rivadavia. Enfrente. Sí, literal. Es un lugar escondido y es buenísimo. ¿Y qué pasa? Esto es tipo medio temprano, ¿viste? Lo hacen tipo a las 9 de la noche, una cosa así, hasta las 12, 1. Y después el mismo lugar se vuelve boliche. Esto con Liverpool A habíamos las 6 jugado. de la mañana. Ah, ya está. Tipo, boliche, tipo, buenísimo, ¿entendés? ¿Te acordás que pillamos el dado antes de arrancar? ¿Te acordás? Gigante. Que había salido 5. Sí. Ah, la parte de arriba de un negocio. Claro, y literal entras en una puerta... ¡Arregala, Víctor! Sin cartel. Ah, O sea, vos como tenés que para saber. ser secuestrados ahí. Claro, vos tenés que saber, pero aparte es re lindo el lugar porque tiene hasta juegos, ¿viste? Tipo, tiene juegos, tipo, tiene Daytona y esas cosas, o sea, es como unas cositas con ella. Y bueno, yo estoy como hablando con los chicos para que la primera fecha que hagan sea para el 20, para una edición especial por mi cumple. Porque ellos hacen, ¿viste? Edición especial por cumple de la gente que de la jam. Bien. Claro. Entonces yo digo, bueno, si es una edición especial de mi cumple, yo les voy a hacer una lista a ellos de las canciones que quiero que canten. Claro. Y después como la gente de la jam los amo, yo también los quería invitar, entonces era como, bueno, ya van a venir directamente. Todos. Y ahí Me encantan mis canciones. claro, yo no tengo que alquilar el lugar porque el lugar ya tipo está haciendo el cosa y ya les hago un re favor llevando un montón de gente que Claro, obvio. que va a poner. ¿Cuándo está la ¿entendés? entrada? No, en serio, La recaudación es para el, ¡Ojo, Víctor! la recaudación es para el cumple de ellos. Claro. No, la recaudación es para ellos, literal. O sea, es a la gorra, literalmente. O sea, si querés poner guita, si no querés poner guita. Pero nada, re quiero eso porque a mí me gusta mucho lo musical, no estoy muy salidera, la verdad, pero para mi cumple voy a salir, tipo, seguramente quiero hacer algo que esté así de salir, entonces tipo, todas las cosas que me gustan en una, porque tengo un montón de amigos que no les gusta salir. Y nada, eso me parece buenísimo porque posta eso, es muy buena música. Decime después, no sé. No sé por quién es. De por ¿A quién saco? De Tereré. Tengo que decir. Sí. ¡Cano! Mira, re lindo, claro, nunca había ¡Ah, no! banda. Re quiero ver eso. Sí, aparte posta, tipo, cantan canciones muy buenas, cantan muy bien. Tipo, el ambiente, tipo, son todos tipo que gente que les gusta, todo tipo re... Soy yo, amigo, no te. Y yo les voy a decir, tipo, yo espero que pongan. Ay, me hace cambio el Chano. Mirá cómo anda, Víctor, boludo, ahí. Sí, pero fue capitán, amigo. Salió del sorteo. Ah, Sí, bien. pero viste, como están todos lados, Drupi. Ah, Sí, pero yo quiero hacer tipo toda una playlist. Remera de Santa Cruz, pantalón del Liverpool. Quiero que la hagan versión medio cumbiera, ¿viste? Porque la hacen tipo bien fiestón así. Tranquila. sí, fue falta porque pido disculpas. ¡Cállate la boca! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Agua. Agarra, agarra. Jugar con juegos. Si no, va a ser shop. Sí, re, show me gusta, hay que reservar ahí. Hay un show, ponele que... Mira, los sábados siempre va a haber...
media cuadra y ¿Querés hacer el mismo día de pero también quiero hacer cumpleaños? un fulbito. Por eso, si quieres hacer Pero otro día. ¿Por qué no? Porque ponele ese día, o sea, ahí en terraza está el baño mañanamente copado para bañarse. Claro. Porque lo que hice es. Y nada, jugamos, nos bañamos y después un bolsón. Estoy en medio cuadra. Si te pintas, también se puede hacer. Pero bueno, ¿vos estás? Sí. Decirle también a Gaby y a Charo, si quieres. Dale. Falta un montón igual, tipo. Prepárense. Cuando sepa evidentemente cuándo y qué, te mando la data. Bueno. Ay, vos laburás. 20 de febrero, viernes. Bueno, no venís, estás enfermo. Pero No te voy a decir que no. aparte hay que ver. Anda, enero no. Ya ves. Pero febrero no creo que empiece con toda. Hay mucha vacación. Pero no. Pero bueno, de última falta. Sí, sí. Faltarle. La pared. Me parece un plan. Un plan. Y viene a jugar acá, tipo, la primera seguida. ¡Dale, un abrazo, ¡Un abrazo, eso! Che, ¿cuánto está para jugar acá? ¿Qué cosa? Cuando sos un equipo y querés jugar acá, ¿cuánto sale? ¿Cuánto les sale? 122. La ¿Un equipo? cada equipo. O sea, por fecha. Anda, cuanto más traigas. Cuanto No, más acá traigas, está- Claro, obvio, cuanto te más traigo, conviene buenísimo. traer Además, la muchos mayoría cambios. Claro. Si venís justito, no. Que acá la mayoría no tiene De vuelta, dale, de vuelta. O sea, porque a mí cuando se jugaba handball me dolía un poco el gemelo. Sí, dale, Joel. Por no tener la práctica. Pero entonces me ponía las medias hasta acá. Aquí no podía, boludo. Y con esas se me pasaba el dolor. Y si no llevaba medias me dolía todo. Bien. Gol, Pico afuera, Está muy abierto, cerrate vos más con Víctor. Sí, lo quería. Ah, bueno, vos para vos. Dale, dale, dale. Llama ahí. Sí, creo que voy a alquilar una quinta. Ahí empecé a ver alguna quinta de tipo 200 lucas por día. Creo que solo. Claro. Porque tenía pensado hacerlo sábado y domingo, porque yo cumplo el domingo. El sábado de último lo paso con mi familia Mamá, no te compliques. viene, pilotaba y me quedaba y el domingo que caiga el que caiga. Igual tampoco tengo tantos amigos. O sea, ahora porque las conozco a ustedes. Entonces ahora tengo 3 años. Claro. ¿Cuántos de ustedes? Tengo 4 amigos. Ellos 3. Eso fue también. No, pero es buena esa. Y si no, de última, va igual, no sé, pregunto para vos ahorrarte la guita. Vos hacer 2 en un día, tipo 2 fechas en un día, hacer una banda. Está medio raro. Tendría que conseguirlo con una pileta grande de última. Porque mi familia, tipo, solo mis tíos, mi abuela, son 7. Mierda. Tengo 4 primos. Entonces serían 7, 8, 9, 10. Con mis viejos y conmigo.
Claro, ya Ponele que viene mi hermano 11. Sí. Ya teníamos 11, imagínate, la pila o lo que sea. Ah, sí, me parece. Más, pienso invitar a otras 12 personas. No tengo amigos, por ejemplo. No, ¡Solo! tengo 4 amigos del jardín, 3 amigas de la secundaria. Sí. O sea, ¿cuánto te dejan alquilar tipo la...? Es que todo lo que estoy viendo, hay lugares que te dicen mínimo 4 días, como mucho 8 personas, y los que son como para eventos que te dejan invitar la cantidad de personas que, o sea, como un poco más, no te puedes quedar a dormir. Entonces, O sea, un día entero no te dejan... no te, o sea, si es tipo para eventos que es más grande y te dejan invitar a más personas, no te puedes quedar a dormir. Pero si por ejemplo yo quiero invitar a 20 personas y quedarme a dormir, no me dejan. Y hasta que hora te dejan máximo. Y por Estaba hasta las 6 de la mañana, ¿viste? Pasaban, no dormían. No, pero por eso de última... yo no, Claro. Cuenta. Yo sí me quiero quedar hasta las 12, mediodía despierta. No. un día puede ser de 8 a 7 de la tarde, 8 a 8, por ahí. Claro. Te dejaban poner hasta las 1 de la mañana. Como bueno, haces mitad de un día y mitad de un Pero no sé, sigo buscando. Por ahora lo único que hice fue por Mercado Libre, así que andaré bien. Googlearé más. Bueno, tenés que fijarte que... ¡De vuelta! No sé, igual, o sea, tengo que ver. Tiene pileta, todo parque, con patio, con pasto, todo. No sé que se alquila de noche, pero de día también se puede alquilar también. O sea, digo porque, qué sé yo, antes que nada, y digo, si me están viendo aquí, no digo, no sé cómo que están caros. Claro. Una pileta y... Míos alquilaron. Claro, los alquilaron para fiesta, ¿no? Tal vez... Esa es la casona tipo comida. O sea, no se llama la casona, nosotros le decimos la casona, la mansión. ¿Se lo viste? ¿Qué lo pediste por moto? ¿Qué le pasó al coche? Ni se mueve encima, se agarran. La mansión, no sé cómo le dicen la casona. Ahí en Caracas. No, amigo. Vamos. ¡Para adelante, carajo! Algo, amigo. No te calentes. Pero es que no se puede discutir nada igual, ¿no? Tipo, al toque te importa mal. Depende del árbitro. Pero este dice. Tarjetero. El jambo, la boluda, había un pelado. Hijo de puta, coraba todo por el orto. Si me era re calentón, no puedes decir nada. Porque al toque te escuchaba, vale. Por Córdoba. En la próxima. Todos lados está igual. ¿Bocabezas Juan Raúl? No. Creo que juega acá, pero preguntá del pibe de allá, el que está en el medio con la misma remera. Tranquilo. ¿Lo que me sucedió eso o no? Resulta Poco me que las dicen los- fotitos que te hacen sacar Los tatuajes en la espalda tampoco. Son más que por el jet. es que me veo mis viejos. Ahora dije, me da tu viejo cuando te Son retranca, mi viejo vieron el tatuaje. Qué lindo, ¿qué significa? Es tipo... Mira, puta. Así lo dice, ¿cómo te digo? Sin vergüenza.
Literalmente. Mira el árbitro, le puse. Solo, chicos, solo, terminamos. Así recién con la mano. Le digo, bueno. Bueno, voy a mi amiga. Tranqui, igual. Oh, qué gusto. Me duele todo. ¿Querés más pañuelitos? No. Claro. Reperramos con la tuya. Amigo, me pegó un mareo recién. ¿Puedo tener? No, un mareo. ¿Qué tenía el tereré? Está un poco intervenido. Qué harina. Siempre lo voy a molestar. Siempre. Ayer tuve el cumpleaños de una amiga que es celíaca y todas la jodíamos con la harina. Tranquila, vos, tranquilo. Juega. Che, contame la final. ¿Qué? De la final. ¿Qué final? Ah, perdimos. Onda me dijiste, pero bueno. ¿Tuviste buena participación o...? Sí, re. Ella tuvo re buena participación. Yo que lo vi de afuera. Para mí no. Pasa que hizo muchísimo calor, pero Creo que muchísimo. sí, era 3 de la tarde, ¿a qué hora juegan? A las 4, sí, por ahí. Ah, es una paja. No, y ese Hay día... un día que hizo muchísimo calor y estaba por llover. Literalmente terminó el humedad. partido y arrancó, tipo, se puso negro de la nada y estábamos tipo, dale, justo ahí vino un viento bien de lluvia. Pero claro, hasta el momento, viste, hasta que antes de que llueva, está pesadísimo y Ah, ninguna sí. gota de viento. O sea, no había viento, literal. Aparte, las chicas era el primer torneo, o sea, no es que, bueno, tienen experiencia jugando así con ese calor. Las otras que ganaban siempre esas. No, las otras venían jugando torneos, pero no... No, pues habíamos jugado contra ellos y les ganamos. Sí. Les ganaron. Pero bueno. No, igual fue por penales. Sí, Pateate. No, pues me sacaron el juego. Así que no podía. O sea, igual bien, porque yo te digo que no iba a patear ni en pedo, bien. Nervios. Ah, bueno, puede ser. Bueno, una pregunta que no pusieron a Martina, boludo. Una bronca. ¿Quién es? Una pelotuda, sí, porque aparte, después dijo, che, vos tenés que dejar patear los penales. Y sí, Pelotuda. Que es una... Pasa que nuestra profe, cuando íbamos a arrancar el torneo, agarran y dicen, no vayan, no pasa nada, no tienen que ir pensando que van a ganar, o sea, por experiencia. Estamos todos tipo, vamos a ganar. Si no vamos pensando que vamos a ganar, ni voy, ¿entendés? Obvio, si no ganamos, no ganamos el primer torneo de nuestra vida, pero digo, era obvio que podía pasar. Pero ganamos todo. Claro, ganamos Menos menos el el último. Pero el último nos cagaron porque cambiaron de arquera. Si siguen con la misma arquera Tenían con la arquera de que, futsal. con la que Que ahí jugaron, hace mucha diferencia. sí, con la que jugaron la otra vez, re ganábamos. Y la nuestra tiene un problema en el tobillo, la rodilla. Entonces no se puede tirar. En todos lados. No, pero fue literalmente, o sea, ganaron, o sea, no perdieron porque tenían una buena arquera. Porque nosotros estuvimos re cerca del aro todo el tiempo. Sí. Es que hace mucha diferencia y más si se ataja el futsal. Sí, obvio. No, y aparte, obviamente, a ver, para alguien que juega tipo así, futsal y juega bien, qué sé yo, nosotras no pateamos tan fuerte. Claro. De base no pateamos tan fuerte y Está menos tipo acostumbrado a acá. bombazo y... Claro, todo mucho más rápido, más fuerte y estamos nosotros y nada que ver. Y aparte nosotros es tipo esforzarnos en por lo menos que sea adentro del arco. Claro. Entonces a veces se muy a las manos. Claro. No, sí, o sea, no estuvo mal para el calor que hacía, la poca experiencia que tenemos y el hecho de que hayan tenido una buena arquera. Mirá que le pateaba a Ceci. Mira, ahí también. salió una afuera. Yo pregunté hace un rato. ¿Qué cosa? Salió a la calle. ¿Qué se fue por el agujero? Sí. ¿Qué puntería igual hay que tener ahí para meter la foto con el agujero? ¿Qué agujero, mirá? Decía a buscar a Esteban, va a 2 por hora. Para chorear. Creo. Ese es como el ex niño. 2 a 1. ¿Qué? 2 a 1. Sí.
son 30 centímetros menos. ¿Se finí? ¿Terminó? ¿Qué pasó con la lluvia? Bueno, vale, vamos. ¿Tiene tiempo? Sí, primer tiempo, mira. Yo lo que ya estoy re perdida. Para igual es este partido y termina y no hay más. Hay otro más. Ah, hay otro Pero más. ahí está la final. Ay, yo quiero ver la final. ¿Lo quedamos? Juego. ¿Por qué? No, jugamos ahí una vez juntos los soneros del Beto. Ah, mirá. Y algún lado lo tiene, daba un tuto, los dos y no escuché, no dije, es de ahí. Y bueno, fue Bueno, nuestro primer partido, boludo. Cajón, Allá. sí. Fue nuestro primer partido en Bidón. De hecho, llegamos hasta cuarto, como ustedes, pero semi, ustedes, no sé. Nosotros perdimos en semis, pero cuarto fue... Octavos no se presentaron, cuarto jugaron bien y semis no jugaron. No, nosotros perdimos cuartos, pero porque me faltó todo el equipo ¿Con quién perdieron? con el subcampeón. ¿La Mema? La Mema. Malísimos eran. 2-1 nos ganaron, pero porque nosotros no... Jugué yo de dos, cuando juego yo de en medio. Puede ser que porque te estés meando. Que te duele más. Ah, puede ser, pero estoy esperando como que haga la Y ahora pausa. nos están cogiendo la pelota para Eso meterla me de hace un poco vuelta. loco. Eso te Pero no sé cuándo arrancan, no sé si vamos a devolver acá todo un día, deja pelota. de ser tan seria. Pasa que solo los domingos. Los horarios es una verga. Un día era sorprendente. Aparte, tipo, yo le pido, no sé, Ojalá. Se va a sorprender él también. Tiene una vaina. me pongo a las 2 de la tarde. Ya, si fuese un poquito más Se va a media raya y empezás a mandar sábado. boludo, Ay, Marco. el día de los octavos, no, de los cuartos, porque el octavo ganamos. Se quedó allá, El día de los la cuartos, esos pinca. dije, che, si puede ser lo más temprano posible, joya, así llevo gente. O consigo. No, bueno, vamos a ver por el simple hecho de que como hay menos partidos, hay menos... Sí, son medio chotos con él. Pues dije, boludo, mi opción a las 2 de la tarde, está cagado. Una bronca me dio. ¿Qué querés salir? No quieras figurar. Después pide, después de algo. No, pero porque está para vos. Sí, sí. Santi, ponete allá. Acá, Santi, acá. Date vuelta, Nacho, vení. Vení. ¡Nos pica, Santi! ¡Hola! Vení, Santi. ¡Más cerca! ¡Tío, tío! Voy.
Santi. Vámonos un poco. ¡Marco! ¡Bien, bien! ¡Ahí va! ¡Ahí! Ay, me salió re mal. Re Ramón Díaz, ¿no? ¡Ojo! ¡La marca, boludo! Vos, Nacho, vos. Vos, Miro, no te llamo. Menos. Tirá, Chino, anda. ¡Ay, Santi, Santi! Tranquilo, tranquilo. Atrás, atrás. ¡Allá, hay uno solo allá al set! ¡Pechera verde! ¡Bien! ¡Está atrás, dale! Quedamos, che. Ahí, Santi, ahí. Tenemos ahora, ¡Ey! ¿Qué es esa boludo de gallo cao? Sí, estoy pues. ¡Más! ¡Girá! ¡Girá! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Para adelante! ¡Fondo contra uno! ¡Fondo contra uno! ¡Dale! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Ah, bien, Agustín! ¡Bien, Agustín! ¡Nacho! ¡Queda, Alba, otra! ¡Queda! ¡Sí, Alba! ¡Fue! ¡Fijado, fue! Sí, mirá todo, dale. Hacelo largo, Santi, si querés. Estoy. Puedes abrir con Santi.
¿por qué no sacaste a Tincho sin Tincho? Piso. Ah, piso. Allí no podía armar el pasado. Toca. Mira. Fue toda la mano al piso. Solo. Otra, vení. Dale, hacelo. Chao, queda luz. Va. Cambio. ¡Buena, amigo! ¡Buena! Bueno que sos, amigo. Probalo. Flaqui, te hago una pregunta. Flaqui, te hago una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Acá? ¿Por ahí? ¿Por allá? Gracias. Amigo, tocó. Bueno.
De línea. Dale, Nacho, dale. Nada más. Bueno, ponele ahora. Vuelva. Hay muchísimas personas. No, ahora con unos días se pone más frío, entonces estamos haciendo partidos aparte. Se vuelve loca, ¿eh? Se vuelve loca. Si vas a organizar algo tipo con sus personas del equipo, es tipo... Casi morís. ¡Ay, ya! Yo me bañé. Ni siquiera te pegó, mira. ¿Qué hiciste? Quería estar mojada. Termina este y vamos ya. Así no viene todo el equipo acá. Y ya lo arrancamos. Te corta vos y te corta Andrés. Después llamamos. La última no arrancamos el primer. Sí, bueno, nada, y ahora que estamos haciendo esos partidos como aparte, se arranca bien, boludo. Y es tipo, todo el equipo, separar el grupo. No, estamos que hicimos tipo afinidad con alguna persona. Además, queremos pasarla más con esa persona. Si nos gusta jugar, se puede ponerle. Ellos me dicen, venite a jugar, no sé qué, esto, lo otro. El otro día que jugué, pero jugué con este otro equipo que estamos por separado. Entonces, como que estamos en medio de... por lo bajo haciendo el otro partido. Entonces, como te digo que jugué, pero en otro equipo. Y nada. Pasa que yo con ellos, con el está Nico, está Gaby, está Mico, otra de las chicas, está Sol. Bueno, hay un par de pibes más, Misa, que ellos van tranquilos, ¿ves? Ponele, yo con ellos estando como estoy de la rodilla, no pasa nada. O muy poco probable que me pase algo. Claro, pero si yo con esas personas, yo no sé, o sea, no todos bien, no sé, hay mucha más gente que no, o sea, con los que ustedes juegan, hay mucha más gente aparte que va al torneo. Sí, real. El torneo, es más, yo la gente del torneo no la conozco casi, porque los que van a los torneos no son los mismos que vienen para salir de los sábados. Por ejemplo, yo que iba normalmente miércoles y sábados, los martes y jueves van otros, y yo no los conozco. Son muchos. Sí. Aparte después el torneo mixto, femenino, creo que masculino solo no hay. El otro, Se queja el pedo, gente que también vos te pensás que no o elegir ellos con quién jugar o qué hacer. Aparte esa mina que es sabido, pero ¡No por el medio, Tavo! que la cobra ponerle 6.500 y cuando el resto la alquilamos por afuera nosotros terminamos pagando cada uno. ¡Date vuelta, negro! ¡Ponte arriba! ¡Santi! Yo creo que igual, si haces un torneo te vas a quedar sí o sí con una comisión. Sí, igual, pero estaría bueno que lo aclare un poquito más o que no sea tan obvio, porque ponele, ¿viste el torneo que jugamos nosotras? Juntas, bueno, hubo... ¿Vos lo jugaste de principio no? Vamos a hacer los goles, muchachos, Ah, ok. dale. ¿Estás segura? Estamos todos pajeros, boludo. ¿Qué torneo? El que jugamos la revancha. No. Te juro que estuve de todo. Te juro. No, ese viniste para el último, ¿no? Sí. ¿Cuánto te cobró? ¿Te cobró algo? ¿Te cobró 6.000. Ok, bueno, yo cuando hablé con una de las chicas, me dijo como que le había cobrado... Nacho. Yo entendí eso, pensé que es otra cosa, pero
sea, como que le voy a cobrar las 20 lucas, igualmente no te tendría que haber cobrado nada. ¿Por qué? Porque la persona a la que vos estabas suplantando ya había pagado el torneo completo. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, para esas cosas ella va ganando de a poquito. Por más de que la te queda con él, le cobrado 3 lucas nada más, igual, no tendría que cobrar nada porque obvio. Está todo cubierto. Es más, el día que se suspendió ese último partido, le dijeron de ahí de la cancha que ella nos dijo a nosotros que lo guardaban, que le sigan reservando esa hora para que la recupere cuando quiera. Mira. ¿Qué pasa? O sea, es igual da a entender que, o sea, a ver, el torneo lo organiza ella. Ajá, todo organiza ella. Okay. Tiene lógica que dan una comisión igual. Porque, o sea, si está organizando por ejemplo, copas, ponele, cosas así, entonces si hay una final y se gana algo, sí tenés que tener o sea, ganar, obviamente. Porque, o sea, la organización, por la organización, básicamente. Ahí dice que es un montón, porque ponele, la otra vez pasó que sin querer alquiló una cancha grande y una cancha chiquita, ahí en los miércoles. Hay formas de cortar, no. Sacó la boludez. Cuando se dio cuenta que había alquilado la cancha chiquita, fue tipo, bueno, miren que deja la cancha chiquita, pero no nos devolvió nada. Pero fue ¿Qué pasó? ¿Fue falta la que le di yo? Comisión 10%. Sentí que le di la pelota porque le reventé la pierna, yo también. O sea, a cada persona le va a sacar 1000 pesos. Aparte de la que se necesita para la Si querés, buenísimo. 4. 1000 pesos. 4. Pero ir haciendo puntaje y todo con el mismo da porque se va a dar cuenta a repetir. Otra cosa es esto, bueno, saca a mí. Bueno, no sé si entiendo que es una paja, pero ustedes saben el mismo parte de los pagos, o sea que era como que los chicos van a ser amigos, no van a ser amigos. Uno me van a dar la plata a mí y quieren separar del grupo. ¿Qué grupo? Es como que las mujeres que no pueden juntarnos. ¡Animal! Hacemos que la cosa no se ponele que en ese sentido Ceci es un poco igual así, no te gusta pensar. Es como, ay, no te puedes ir a otro torneo, no te puedes ir a otro torneo. Todo bien, pues, o sea, son re buenas personas. Es como que me puedes decir eso. No, o sea, son yo, todo lo que quiero decir. Como que siento que Ceci dice mucho como familia o algo así. Demasiado. Es como buenísimo, sí, o sea, me pueden caer re bien y como pueden llegar a ser una familia, ponele. Esto no, no me relaté con la chica. Ya tenés como todo tengo familia. Pero, claro. A mí ya me gusta. Yo ya pedo 2 veces, creo que no te ¡Uy, la concha de tu madre! ¿Qué pasa, tarado? ¿Qué pasa, boludo? No, bueno, está listo, está. La ración no tampoco se va afuera también, ¿eh? La ración también se va afuera, dale. Para allá, dale. Es un llorón, boludo. Para acá. Venga, a la 4 y acá entonces lo saco afuera yo. Venga, vamos. Pero ahora terminando el campeonato. ¿No? Ahí llegás, ahí está bien, está bien. Juanpi. Igual fue una pesada. Vení acá, vamos.
¿Puso el culo?